Buen día, ¿cómo les va? Bueno, miren, estoy en un lugar increíble con la familia, así que les voy a mostrar. Miren, ahí está Andrea, ahí está mamita, miren. Está María, ahí está Juanjo. Sí, miren qué hermano más bonito. Y hay otro grupete que está del otro lado, que todavía no se han hecho presentes. Qué lindo que nos pudimos juntar estos días. Miren. Qué lindo que nos pudimos juntar, dice. Sí, nos juntamos como familia acá. Estamos todos en la casa de mi hermana María, que tiene estas casitas divinas acá en Colonia Sacramento, Uruguay. ¿Qué tal las casitas, mamá? Esta casita está divina, casa cautiva. ¿Cómo dormiste anoche? Ay, miren esta belleza que viene acá, Toro. ¡Hola, Toro! ¡Hola, mi amor! A ver, Toro, vení para acá. Vení, Torito. Vaya, Torito, vaya a saludar a la ancestra. Vaya a saludar a la ancestra. Ahí él se sienta para que le hagan. Vení, Toro. Ya, chicas, Paula y Andrea ya pueden ir tomando nota de lo que es el trabajo del sistema familiar, incluyendo a los perros. Juanjo y su mujer Andrea, María, que tiene esta casa en Colonia, y ahí está la casa mayor, que ahí dormimos anoche, algunos. Después tenemos estas casitas, y el otro grupo familiar, es decir, mi mellizo, está en esas casitas. Estamos todos muy abrigados. Yo hoy me levanté con dolor de garganta. Miren qué sol, ¿no? Qué día tan espectacular. Bueno. Bueno, acá estamos. Voy a ver si me meto o... me bancan un ratito, vamos a ir a ver la casita de atrás, que ahí está el otro grupo familiar. A ver, Andrea, vamos, porque yo estoy en vivo. Vamos, vení, vamos rápido. Dale, o que alguien se quede con mamá. Juanjo, quédate con mamá. Ayuda a la mamita. Mamita siempre puede solicitar. Mamita, 96 años, ¿no? O sea, mamita viajó en buquebús, no saben lo que fue. Vení, mi amor. Dale, vení, Daniel. Él es el uruguayo, el que es culpable de que María esté acá. El que nos la llevó. Mirá esa cosa, mirá. Cumple 73 años el jueves. Johnny Walker. Johnny Walker, dice. No. Sí, yo le digo que es Johnny Walker, porque tiene... Bueno, a ver, María, vamos a buscar el otro grupo familiar que durmió acá. Vieron Casa Cálida, hasta acá. No sé por dónde entramos. No, entremos por allá. No, hay que entrar por el otro lado. Por eso, esta la voy a hacer. Yo entré por ahí y me dijeron, ¿pero qué haces por acá? Claro. Bueno, a ver, yo voy a mostrar rápidamente el grupo familiar y me voy a ir porque tenemos un vivo para hablar sobre el taller de constelaciones online. Acá estamos online. Hola, ¿cómo le Están en las redes. Como la redes, Javi, estamos en pijama. No se nota. Mire, ese está listo. Está listo. Es una invasión. Chau. ¿Qué dice? Porque está en vivo. Vení, ¿estás en vivo? Sí. Porque ayer queríamos entrar Mirá en acá vivo. la chimenea. Vení acá, sentate acá. Sentate acá con Ah, ¿me tengo que sentar acá? Ahí viene mamá. Espera, momento, espera ¿Cómo que tengo vino? que dar vuelta. No, ¿por qué no fuimos a Somos... Pura facha. No, además de pura facha, yo soy la linda y vos sos el negrito. No, que quiso decir negrito, quiso decir el feo y la linda. ¿Sí? Esto fue obra de Dios. Bueno, Es estamos... un bombón. Ay, mira, habla la mujer del Oh, bombón. Dios mío. Es un bombón. No, Bueno, no te voy a enfocar, Mechi. besos, pásenla bueno, bien. Besos para todos. Chao, me voy. Adiós, gente. Adiós. Che, están muy calentitos acá, por eso no quieren salir de acá. No, es que algunos hemos pasado frío, otros la han hecho bastante, han estado bien calentitos. Allá viene Manena, miren. Es un espectáculo, Manena. Juanjo y Mechi. José y Mechi. Mira. Mira, el sol espectacular. Bueno, me voy a ir a hacer el vivo.
Mamá, ¿estás cansada? Acá está el uruguayo. Siempre trabajando. Siempre trabajando el uruguayo, no para. Bueno, acá vuelvo. Bueno, qué interesante, ¿no? Empezar este vivo. Me voy a meter acá para que pueda concentrarme, porque con las chicas... Bueno, vamos a trabajar. Qué interesante hacer este vivo con mi familia reunida. Que tanto cuesta, ¿no? Tanto trabajo. Bueno, voy a estar llamando a Andrea y a Paula. A ver, momento. Que tengo que ponerme los anteojos. Acá. Hola, ¿Qué tal? qué hermosura. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Muy re bien, disfrutando de ese sol, de ese lugar, de la alegría, de la calidez de toda tu gente, Sí, hermoso. no, bueno, una expedición, viajar todos los hijos con mamá, con sus 96 años, así que bueno, fue No, pero se interesante. ve Muy interesante. bárbara, se ve bárbara, divina realmente. Sí. ¿Cómo andan, chicas? Bien, bien, acá con mucho movimiento, hay mucho movimiento en el ambiente. Obvio, obvio. Bueno, no sé por dónde vamos a comenzar. Primeramente, gente, vamos a estar dando un taller de constelaciones online este lunes, a las 19 horas, ¿empieza o 19:30? 19 horas, de 19 a 21:30. Perfecto. A las 19 horas, donde vamos a estar trabajando nuevamente lo que nos traen los hijos a los padres, ¿no? Así que la pregunta sería, ¿qué está viviendo tu hijo y qué está mostrando del dolor del sistema familiar? Ya con esta frase, chicas, ya las invito a que expongan, ¿sí? Porque es como que mi hijo me está mostrando dolores del sistema familiar no resueltos, sí. Los descendientes, todos somos descendientes y nos ponemos al servicio del sistema familiar, quieras o no quieras, a manifestar aquello que el sistema necesita reconciliar, reunir, ¿sí? Entonces, bueno, vivimos determinadas cosas en nuestras familias y en nuestras vidas que representan esos dolores que todavía no fueron vistos o no fueron resueltos en nuestro sistema familiar. Así es, así es. Bueno, y en realidad hiciste una síntesis perfecta, ¿verdad, Andrea? Es como que en resumido. Sí, yo tengo para agregar un montón de cosas que pasaron ahora, hace breves minutos también, así, Ah, ¿qué ejemplos pasó? prácticos. Agrega, sí, ¿Qué sí, sí, pasó? A ver. agrega, claro, bueno, en una llamada telefónica con una mamá que atravesó una experiencia muy dolorosa de la pérdida de su bebé recién nacida. Y bueno, y viene otro bebé luego, ¿no? Después de ese nacimiento. Entonces ella me decía, bueno, tendrá que ir ella a constelar, la nena, por este suceso que ya le tocó vivir dentro de la historia familiar. Y lógicamente le dije, mirá, antes de que ella llegue a la edad determinada para hacer el movimiento, vos podés hacer mucho en esto, ¿no? Justamente en integrar a estos seres que pertenecen a nuestro sistema y que de alguna manera, en la medida que haces ese trabajo, ya liberás un montón del campo de información. Eso será parte del guión de vida de tu hija, ¿no? Obviamente dentro del proceso de crecimiento y desarrollo, pero tu integración, ¿no? El poder abrazar la historia, como fue y así como estuvo todo, va a adelantarle un montón de camino. Y te puedo Estamos hablando asegurar, de que una hija de qué edad, André. y en realidad recién nacida, vivió unos días, vivió unas horas y murió. Entonces vos te das cuenta de que esa mamá después tiene otro bebé, que es esta última bebé que viene a la vida, y sin embargo, viste, le costaba como hacer el movimiento de decir, esto me toca tomarlo a mí, más allá de que después mi hija lo constele, si en esa época existen las Claro, constelaciones dentro de 20 años, ¿no? claro. Entonces, este es el punto. Esto de dejar para después, todo lo vos lo podés tomar hoy, porque en realidad te pertenece a vos. Esa es tu maternidad, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde está esta posibilidad de ver. Por eso estamos repitiendo el taller, porque tiene que ver con esto, como que cualquier hijo en crisis que vos, digamos, tengas en tu vida, en tu camino, en tu historia,
tiene que ver con esto, ¿no? Con que vos como papá o como mamá tomes lo que quedó pendiente y a veces esto no se tiene tan en cuenta conscientemente. Creo que Claro. acá hay que hacer muchísimo hincapié en que somos los adultos a los que nos toca tomar lo que es, ¿no? Claro. Exacto, sí. No, súper interesante porque en lo que hablabas estuve leyendo a Bert Hellinger y esto que decía que, digamos, la familia tiene una conciencia grupal, Claro. ¿no? Es una conciencia grupal donde todos estamos, todos pertenecemos y que, Interesante esto de la conciencia grupal, Paula, porque exacto. nosotros estamos todo el tiempo echando gente del sistema. O sea, mi papá hizo esto, mi mamá hizo, entonces, viste que hay toda una cuestión hoy que está ocurriendo mucho en los jóvenes que no quieren, viste que se metió esto de la toxicidad. Sí, Eh, y entonces como mi papá es tóxico y mi mamá es tóxica, entonces yo decido no seguir con esa toxicidad. Esto sí es importante, chicas, si pueden, digamos, desmenuzarlo un poco y aclararlo, porque hoy ya se sabe que a través de la microbiota nosotros tenemos un ADN que le corresponde a mamá y a papá, y gracias a ese ADN está ese hijo, ¿no? Entonces, todo lo que yo no quiera tomar, esto que vos decías recién, Paula, ¿no? Somos en ese sistema familiar, en la microbiota estamos todos unidos, te guste, no te guste, te parezca o no te parezca. Exacto, porque esa conciencia grupal de la cual hablamos es como que no tolera la exclusión de nadie, no acepta que nadie esté excluido, porque esa conciencia los contiene a todos. O sea, vos podés si querés excluirlo, pero desde esa conciencia grupal todos pertenecen. Entonces es importantísimo poder ver la relación que tiene uno con aquellos que excluye, que rechaza, que desprecia, que les tiene miedo, ¿sí? Porque en la medida que yo vaya poniendo tensiones en ese lugar y vaya excluyendo, esta conciencia grupal exige que sean vistos. ¿Y quién los ve entonces? totalmente. Y tomando esto de Gaby que dice, ¿no? De que, bueno, justamente recordándonos esto que la biología ya nos habla de esta pertenencia que traías ahí, Pau, ¿no? Es súper importante entender que va más allá de tus preferencias, porque justamente el término que trae Gaby de toxicidad tiene que ver con esto de instalar que lo que no te sirve hay que echarlo, lo que no te sirve hay que echarlo. Y no hay un Sí, estás usando reconocimiento. una palabra en este momento, mucho más fácil que lo que Sí, realmente está sucediendo, correcto. que es si, digamos, si no, esa toxicidad hoy hay que matarla, ¿no? O sea, Sí, hoy ya nos fuimos a ese lugar, ¿no? Como humanidad. sí. Del exterminio total, exacto. Pero en realidad, justamente, eso de eliminar al otro y Exacto. creyendo de que eliminás el perro y muere la Claro, la rabia, rabia. claro, justamente la rabia que tenés con lo que te tocó, entonces ahí sabés perfectamente que eso es un boomerang y que ¿Y no, cuáles son las consecuencias pero que las tenés consecuencias, cuando claro, decís esto, ¿no? O sea, o te sí, aniquilo, te aniquilo, digamos, salgo de esta toxicidad, entre comillas, creo que me separo de ella. sí, y no te separás un corno, porque te vas a dar cuenta, y esto lo van comprobando las personas en la medida que avanza la edad o el proceso de vida, que vienen y te dicen, yo estoy repitiendo lo mismo, hay algo acá que no se sana. En realidad siempre vienen por la urgencia de esa repetición, pero inicialmente cuando se produce la eliminación, hay un supuesto alivio Claro. temporario que dura muy poquito, porque después está lo que me decía el otro día una chica, estoy soñando todos los días con mi papá, me levanto a la mañana con el pensamiento con él, me acuesto y me dice, tenías razón Andrea, pero después mucho tiempo, dice, obviamente que lo tengo que mirar, ¿no? Primero lo eliminó, lo negó,
Y luego se fue dando cuenta que esa intrusión en su campo de pensamiento y emocional le recuerda todos los días que eso no está resuelto. ¿Y, y, Entonces, y qué consecuencias trae qué consecuencias trae en el futuro a nivel físico, a nivel espiritual, a todos los niveles, a los niveles de creencias o de pensamientos, o en la bioneurociencia, ¿no? Que hoy se está hablando tanto de la neurociencia? ¿Cuáles son las consecuencias que hace que ese descendiente que cree que alejándose de la toxicidad, ¿sí? De decir, elimino esto, elimino a la persona y elimino a lo que me pasa a mí, entre comillas, ¿cuáles son las consecuencias que ese descendiente va a tener en el futuro? Cuidado, gente, con esto que estamos diciendo, porque hay mucho influencer en las redes sociales que está diciendo esto, y esto lo que nosotras como trabajadoras de campo, con todo lo que vamos leyendo y arribando, no solamente nuestra experiencia personal, sino como facilitadoras, ¿sí? Nosotras podemos comprender lo que le ha pasado a ese descendiente con su papá o con su mamá, pero es su enorme desafío, ¿sí? Trabajarlo en él para no repetirlo, o que esto no siga un bucle, o que no siga más que repetición. Es como si el monstruito adentro se convirtiera en algo muy grande, ¿sí? Y después eso es una bomba atómica, hablando de las bombas, de las guerras, ¿no? O sea, y bueno, pero ahí decías, las consecuencias son enormes en todo sentido, ¿no? Porque ya sea que elimines a papá, o elimines a mamá, o elimines a toda tu línea paterna, y elimines a toda tu línea materna, las consecuencias se van a ver reflejadas en la manera en cómo te vinculás con todos exacto. y con todo el entorno y con todas las cosas que te hacen funcional en relación a la vida, el trabajo, el dinero, la La pareja, pareja. los hijos. Entonces, en realidad lo vas a ver eso en la repercusión. Lo que pasa es Mm, que no se quiere acreditar esta relación que hay, que los vínculos que vos creás en la actualidad, todos sí. están vinculados con lo que pasó atrás, y esta es la base de las constelaciones, ¿no es cierto? Claro, Ahora, ¿qué le pasa a un descendiente, chicas, cuando tiene, por ejemplo, estamos hablando de un hijo joven que tiene su familia, tiene una pareja, tiene su familia, tiene un hijo, ¿no? Pero tiene todo un tema de toxicidad con su familia de origen, a la cual él decide no vincularse más, hacer un corte, viste que dicen, voy a hacer un corte, y yo decido, ¿sí? Transformar, con el corte decido transformar hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que va a manifestar el hijo o la hija de ese hijo que dice cortar con la y toxicidad? bueno, va a tener montones de problemas porque quien se va a empezar a comportar o tener comportamientos difíciles, pueden ser agresivos, pueden ser depresivos, pueden ser tendencias a las adicciones de acuerdo a las edades, va a ser el descendiente, o sea, va a ser ese hijo. ¿Por qué? Por esto mismo que decíamos antes, porque la familia tiene la conciencia de que todos tienen que estar. Entonces va a buscar cuál es la manera, ¿sí?, de que ese papá que se lo excluyó o esa mamá con la cual se cortó pertenezca. Entonces ese niño entra en una implicancia con esos que están desaparecidos. Entra como en una, los ve, Los los ve, mira, sí, los ve. Y los ve y va a tomar a lo y se mejor ese comporta, comportamiento claro. tóxico por el cual ese papá se separó de esa mamá. Entonces se va a ver reflejado y van a ir a ver, tal vez cuando el chico sea adolescente o cuando, digamos, no Sí, necesariamente de igual, pequeño, pero sí, no igual hoy importa, ya de los pequeños ya están están totalmente todos al servicio. al servicio. Entonces, ese papá se va a ver en algún momento con un hijo con dificultades y a veces con dificultades severas. Y es Mm. ahí donde, como dice Andrea, cuando contó el ejemplo del principio,
esa mamá que dijo, bueno, cuando ella sea grande tendrá que constelarlo, o sea, que se ocupe la nena, Claro. y no hacerse cargo el adulto de lo que está pasando. Pero ese chico va a mirar a ese papá, va a mirar a ese excluido y seguramente tomará las características de esa persona. Ahí está. Sí. Y claramente acá lo que hay que, digamos, puntualizar fundamentalmente es que no hay hijos difíciles ni padres difíciles, ¿no? Sino hay sistemas familiares e historias con mucho dolor profundo, que hoy necesitan volver a reconectarse. Y en esto que traías, Gaby, ¿no? Que bueno, yo entonces decido eliminarlo y sigo para adelante en esta cuestión, en realidad, y lo transformo en ese adelante, lo podés transformar si reconciliás adentro. Es entendible de que por ahí a veces es imposible la reunión externa. Esto hermoso que acabas de mostrar de tu Es muy familia, importante. ¿eh? Sí. Esto que acabas de mostrar es hermoso. Están todos ustedes reunidos ahí, se pueden vincular, pueden compartir. Chicas, ¿cuántas constelaciones? No, ya lo sé, corazón, pero justamente, claro, pero bueno, pero ahí está. Empezando por Manena y Juancho, o sea, Sí, los abuelos paternos, los abuelos maternos. Estuvimos toda la mañana hablando de nuestros abuelos, claro. y esto de con familias tan grandes y hermanos, donde también se incorporan las mujeres, las esposas, los esposos, ¿no? Y entonces entran otros sistemas. Entonces la importancia de poder mirar a todos los sistemas, darle lugar a todos los sistemas. Lo que estamos viviendo hoy con mamá para nosotros es inédito a nivel familiar, Hermoso. pero bueno, tiene que ver con todo un trabajo y no fue en vano, o sea, todo lo que han sufrido papá, mamá, nosotros como hijos de Juancho, digamos, nuestros abuelos paternos, nuestros abuelos maternos. eh, Ustedes saben, chicas, que en mi sistema familiar venía todo un tema entre sistemas, venía de exclusión, de depredación, de desprecio entre un sistema con el otro, entre el hombre y la mujer, que esto después se jugó en los hijos. Entonces, bueno, lo que es interesante también ver es que eh, hoy todos los vivos, los descendientes vivos, tienen la oportunidad, como decían ustedes, chicas, de poder ver lo que no fue visto, de ponerse todos en una labor, ¿sí? ¿Esto qué le va a traer al descendiente? La posibilidad de vivir lo que tiene que vivir ese descendiente como destino, ¿sí? Digamos, cuando un papá, una mamá, una abuela o un abuelo trabaja, ¿no? Con la historia familiar, ese descendiente que está adelante ya va a poder ir por lo propio, ¿sí? Lo Claro. propio no significa que esté liberado, sino que está con que le está facilitando su camino de vida, Ujú. que va a tener que cursar lo propio, obvio, Correcto, Bueno, ¿sí? sí, correcto. la vida siempre te trae desafíos, digamos, más allá, pero quedás libre de las responsabilidades de que te hacías cargo de tus padres. En realidad ya vas por tu propia vida con tus propias dificultades, pero no estás mirando atrás. Si yo estoy mirando atrás, va a ser difícil que avance en la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es interesante ver esto también, y hablando de la descendencia, que a veces por ahí alguno de tus hijos no pudo tomar un hecho doloroso que ocurrió en el sistema y que afectó a todos, ¿no? Y sin embargo, después, más adelante, tal vez pasen 20 años, 2 décadas, un hijo ya es adulto, comienza a manifestársele a través de otra experiencia eso no resuelto. Y entonces ahí la conciencia, ya no grupal, ¿no, Pauli, sino la Sí, individual, la individual. exacto, te lleva a mirar lo propio, ¿no? Te lleva a conectarte con eso que te quedó separado. Por eso, en realidad, el mayor nivel de libertad lo obtenés cuando podés unir eso en tu interior. La libertad Hermoso. no está en exterminar o eliminar lo que te molesta. ¿Eh? La libertad está en la integración. Entonces ahí es donde sentís que podés realmente ser libre y hacer tu vida.
que esto está tan en eslogan en este momento. Quiero hacer mi vida, no quiero saber más. ¿Querés hacer tu vida? Bueno, tomemos eso que te quedó en dolor ahí atrás. Por Acá eso digo, Claro. tengo, sí, acá tengo una exposición difícil, vamos a ver cómo lo vamos un poquito, porque es una situación bastante delicada, de una pregunta que dejaron ahí, que es, chicas, tengo una pregunta importante, aclaro, es un tema delicado, es un niño de 6 años que abusó de 2 niñas en el colegio. ujú. 7 meses antes había tenido un episodio familiar con la misma niña. ¿Qué pide ese niño? ¿Qué pide ser visto? ¿Cómo se puede acompañar amorosamente? Sí, bueno, eso es un tema que está surgiendo mucho, yo lo estoy viendo al tema, no exactamente así, pero de experiencias justamente de ancestros con abusos, ¿no? Y ahí claramente el niño está representando una conducta que tiene que ver con la de un perpetrador, con alguien que ya lo hizo, ¿no? En esta dinámica sistémica, yo igual que tú, ¿no? Claro. Igual que tú. Entonces, ahí está la gran conciencia del sistema de poder tomar esto desde una sabiduría muy profunda, ¿no? Claro. Sí, Muy profunda y hacer un Bueno, trabajo la con la... herida de abuso, ¿no? Aparece la herida la de herida de abuso abuso, Exactamente. sí. Y que poder Con la herida de está, comprender. abuso, con la del perpetrador, con la energía de la perpetración del quien hace daño. Esto creo que es uno de los saltos de conciencia más grandes, ¿no? Cómo poder tomar la energía del que hace daño, cómo sanar eso. y las niñas que fueron parte de esta situación también vienen con la misma herida de abuso. Esto también es muy Eso es muy importante saberlo, importante. Es muy importante. porque, digamos, quiere decir que si hablaba de un niño con 3 o 2 niñas, estás hablando ya de 3 sistemas familiares. Y si abrís un poquito más, estás hablando de 6, porque le corresponde esas niñas, sus padres. Ahí ya tenés 4, ¿sí? Y estás hablando de ese niño, 2, ¿no? Dos. Papá y mamá. Entonces, estás hablando de una población bastante grande que están todos reunidos en el tema del abuso. Claro, Sí, también lo que hay que mirar es que siempre que hablamos de abuso, como digo yo, hay que darse cuenta que es un amor que está en desorden, ¿sí? No importa dónde sea, o sea, no es lo que corresponde a ese momento, no hay un orden hacia donde va el amor, ¿sí? Entonces esto también nos permite ampliar un poco la mirada y poder subir que si el niño está llevando a cabo estas acciones, es que detrás de él hay adultos que también tienen situaciones de abuso y problemas en su sexualidad y en su manera de mostrar la sexualidad. Entonces, el campo es mucho más amplio y si lo dejamos al niño, niña, o sea, esos 3 personajes, en realidad nos estamos perdiendo la totalidad y estamos excluyendo a los padres de esos hijos y las historias y los dolores de esos padres, abuelos y sí, y bisabuelos. hay algo fundamental en esto, sumando a todo esto que decís, Pau, que es que no nos olvidemos que esos niños necesitan ayuda. Claro, ¿Está? Porque Obvio, si no se pierde, uno se queda como en la escena del trauma nada claro, más. del trauma, no, de Y la en víctima y realidad, del victimario. primero Sí. tenemos que partir en que hay ahí 3 niños que están iniciando la relación con la vida, con una implicancia muy compleja a nivel sistémico, con un enredo sistémico a todo esto no resuelto, que necesita ser mirado y que ellos necesitan ayuda. claro. Entonces, porque si no, digamos, se caen estos viejos sistemas también bueno, nada, de desmembrar todo un proceso que necesita integración más que Claro. separación, ¿no? Diríamos que el simple comportamiento es el pedido de ayuda. Correcto, por eso, pero viste que esto como que no sé, No, se quedan olvida. Queda atrapados en... en el ¡Qué trauma. horror! ¡Qué horror! ¡Qué Claro, horror! claro. Entonces empieza todo un fenómeno que entiendo que haya que tomar medidas como de inmediatas y muy de urgencia, pero no te olvides que todos necesitan ayuda, esos son unos niños, Claro. los 3. Por
eso digo, donde el amor está desordenado, está distorsionado. Sí, 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 sí. Así que bueno, nada, les deseamos lo mejor y que estamos las tres mirando esos niños también, ¿no? Así es. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo afecta a todos los padres de las últimas generaciones que murieron de forma violenta? Bueno, es una pregunta a la cual le di mucho lugar porque ahora está ocurriendo nuevamente esto de las muertes violentas, que lo estamos viviendo ya a nivel colectivo, ¿no? En todo sentido. Entonces, em, em, las muertes violentas, ¿no? Primero, agradecer a esos seres que han tenido un destino tan difícil y que ellos lo han representado, ¿no? Ellos se han puesto al servicio de ese destino tan difícil que justamente, como bien venían diciendo, esto está representando muertes violentas en el sistema familiar muy antiguas, ¿sí? Claro. Cuando, digamos, es muy interesante para todos hoy, con las guerras que estamos viendo, poder mirar, por ejemplo, a todos esos pueblos que han tenido ya en sus líneas ancestrales ya muertes muy violentas, ya guerras muy violentas. Entonces, cuando hay una humanidad que empieza a mirar históricamente esto y empieza a orar, a honrar, a respetar, a agradecer, entonces hay algo que en el campo, ¿no? del colectivo empieza a vivirse de otra manera. Totalmente, bueno, pero las muertes violentas, como decías, son parte de un ADN que está en la conciencia colectiva, grupal de toda nuestra humanidad. Entonces, en realidad son repeticiones del mismo fenómeno con armas más modernas y con escenarios también que tienen que ver con nuestra actualidad. Pero justamente habla de nada, de lo que no está resuelto dentro de esa parte agresiva que tenemos como humanidad y que está vinculada con esta competencia, la eliminación y el exterminio de lo que estábamos hablando Claro, antes. claro. Del que no me gusta, el que no me gusta lo saco. Bueno, Exacto, estamos exacto. hablando del taller que vamos a estar dando este lunes, que es crisis en los hijos, ¿no? ¿Qué dolor está mostrando del sistema familiar? ¿Qué exclusión está mostrando del sistema familiar? ¿Qué rechazo está mostrando del sistema familiar? Todo esto está ocurriendo para que alguien mayor a ese descendiente pueda poder poner una mirada y empezar una labor ahí. Y entonces cuando lo hace un mayor de ese descendiente en el campo cuántico hace como una respiración profunda, dice, y entonces ese muerto o ese rechazo o ese excluido o ese despreciado, ¿sí? Deja de estar en el campo de ese descendiente porque ya tomó su lugar en el sistema familiar. Esto que estamos diciendo es clave para este momento, es clave, ¿sí? Y mi pregunta, un poco para todos, un poco no, derecho como flecha al infinito del alma de cada persona es, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Vamos a seguir en en este ciclo de exterminio, ¿sí? En todos los sentidos, o nos vamos a poner realmente en labor profunda a ver lo que hay que ver a través de los sucesos tan dolorosos que ha tenido la humanidad y que todavía sigue en ese modo. Sí, bueno, ahí, Bueno, ahí es justamente tiene que ver con el campo de la conciencia, ¿no? Porque cuando vos sos llevado por el pensamiento de un entorno y no estás vos en tu conexión contigo mismo o misma, claramente te perdés en lo que la masa va a empujar, porque hay otros que están también decidiendo, ¿no? Sabemos perfectamente que las guerras están articuladas por intereses de países, intereses económicos y demás, y entonces, en realidad, bueno, que tengan sus intereses, pero ¿cuál sería nuestro interés como colectivo social? ¿Cuál es nuestro interés? ¿Queremos realmente seguir en esta rueda de repetición, creando esta defensa por lo propio todo el tiempo, ¿no? Y eliminando a otros, o en realidad estamos para
empezar a hacer una revinculación como humanidad, porque lo que está pidiendo el mundo hoy es no solamente la revinculación familiar o de un país, sino también del planeta entero. Y eso va a ser el canon de estos próximos 20 años. Y por Exacto. ahí me quedé corta y en realidad va a ser mucho más Mucho amplio. más. Claro, ¿entendés? Entonces, bueno, pero este llamamiento que estás promocionando, promulgando, es el que estamos todos en chiquito tratando como de avanzar y ganarle territorio a esta conciencia que tiene sus propios intereses, no tenemos que ser inocentes y darnos cuenta de que en realidad, ¿qué va a primar? ¿El interés del otro o nuestro interés, no? Bueno, sí, Claro. así como Bueno, pasa en lo espera, pequeño, Pablito, pasa en lo grande. tengo una pregunta más acá, ¿sí? En mi linaje paterno y en el de mi marido hay suicidios. Hoy mi nene me hizo un comentario muy duro, recibe bullying en el colegio y quería morir para poder borrar todo eso. Entonces, no sé cómo abarcarlo. Bueno, se nota, esto es de un viaje a tu esencia, mirá cómo se llama tu Instagram, ¿no? Eh, a ver, te agradecemos lo que estás exponiendo y lo que estamos diciendo en este momento es que los niños están manifestando todo lo que necesita encontrarse, repararse, reconciliarse en el corazón de todo niño, en el corazón de todo padre, en el corazón de toda madre, ¿sí? Entonces, tu pregunta está claro que estás como arribando a las constelaciones familiares, ¿sí? Entonces, bueno, te invitamos y los invitamos a todos a este taller que vamos a estar dando el lunes online, que es para trabajar con esos dolores, ¿sí? Que los están manifestando nuestros hijos y que somos nosotros los adultos que tenemos que empezar a verlos, ¿sí? Entonces, seguramente hay alguien de tu sistema familiar que llevó el repudio a esas muertes. Hay un repudio interno, ¿no? Porque por algo sufre el bullying en el colegio, ¿sí? Y volvemos a decir algo muy importante. El que hace el bullying, el que está viviendo el bullying, incluida la escuela y la maestra, ¿sí? Todos son parte, todos han tenido repudio, desprecio, violencia en el sistema familiar. Por eso conforman lo que dice Bergelinger, esa comunidad de destinos, ¿no? O sea, poder mirar a todos, hay que mirar a todos son parte de ese fenómeno. Sí, pero también agregaría a este punto, además del repudio, que claramente hay que tomar lo no resuelto de los suicidios. Claro, Es claro. decir, esos suicidios tienen, digamos, toda una emoción inconclusa que se resolvió violentamente. Entonces, la descendencia sigue ese patrón que tiene que ver con eso no resuelto. Lo conozcas o no, lo tengas claro o no. ¿Ok? Entonces, también toca mirar el fenómeno del que tomó esa decisión de manera personal y arbitraria. Y porque ahí está el contenido del oculto para poder volverlo a mirar, y en esa mirada integradora se produce la liberación de un hijo que también está siguiendo el mismo patrón. Los demás, como vos decís, en esta comunidad de destino, están vinculados con este fenómeno, pero ahí también está la emoción inconclusa del que tomó la decisión. Claro. El primero que Eh, tomó la decisión, que no sí, sabemos que cuándo no fue. sabemos. Bueno, acá Exactamente, tengo muy bien. otra muy interesante que tiene que ver con todo esto que está viendo con los narcisistas. Mirá qué interesante. Yo tuve un hijo con un narcisista y ahora con 4 años llora y no quiere saber nada. El papá tiene carácter fuerte, pero me rejura que no le pega. Él no quiere ni ver, me duele que pierda el vínculo. Bueno, Eleonora querida, En su decir ya está ya está todo el desprecio todo, con el Eleonora, el cual habla del desprecio. padre.
exacto. Si vos nombrás al padre de tu hijo y a la persona a la cual vos elegiste para mantener un vínculo como un narcisista, como una cosa, es lo mismo que ser tóxico hoy en día, ser narcisista. Aplicaría todo lo que venimos hablando con respecto a la toxicidad, al narcisismo. Ahí mientras ella tenga desprecio por ese hombre y no resuelva ella lo que le pasa con ese hombre, el hijo va a denotar distintas complejidades en su vida que se van a ir agravando. Sí, y hay que tener en cuenta, yo no es la primera vez porque últimamente en estas semanas escucho mucho lo del narcisismo Sí, permanentemente. sí, sí, Yo Andrea, sí. entiendo que a nivel de información, todas las personas están teniendo como acceso a determinados diagnósticos, descripciones, y que lógicamente cuando van haciendo el check, ¿no? Todo va dándoles acorde a lo que ven y a lo que conocen de esa información. Pero, como muy bien estaban diciendo, más allá de que esto coincida en una determinada definición, patrón o diagnóstico, la tarea es fundamental de no hacer esa separación dentro tuyo, ¿no? Además, algo muy importante, ¿no, chicas? Cuando uno se casa con una persona que tiene estas características, mi pregunta ¿Quién sería fue de tu para, espérame, sistema? claro, para Magrasi, alma descansada. Bueno, también tú. No, esta no es, no. Maggie también tiene, de verdad que eligen unos nombres para Instagram que tienen que ver con toda su historia familiar, increíble. Pero bueno, Eleonora Linda, creo que sos, sí, Eleonora Linda es que nos escribió, sí, ella. Bueno, Eleonora Linda, a ver, con quienes nos casamos o con quienes tenemos un hijo, no, no, porque hay gente que no se casa y tiene un hijo, ¿no? Sí, ese no es un equivocado, porque mi pregunta sería, ¿quién es ese, sí, que ese hombre, ese despreciado del sistema que se hizo presente en el papá de tu hijo, sí, que hoy también tu hijo lo está representando, sí? Esto es muy importante, porque es, a ver, ¿qué me está mostrando el otro de mi sistema familiar? Entonces ahí es, ¿dónde está ese que fue echado, despreciado, rechazado, ninguneado, ¿sí? Y que después en el campo se muestra, como dice Andrea, con un diagnóstico que es narcisista. Si nosotros entramos bien a mirar el fenómeno del narcisista, es alguien que necesitó mucho amor, Yo. ¿sí? Y se representa esta necesidad de ser amado, visto, requerido, eh, pronunciado de una manera tan, eh, Contundente. sí, tan intensa, ¿no? Ni siquiera es intensa, tan como de Hansel y Gretel, ¿no? Como un hambre del alma tan grande de que nadie me miró, nadie me dijo, gracias por estar acá, gracias por tu vida, ¿no? Entonces me necesito convertirme, necesito que me lo digas todo el tiempo, porque tal vez de esa manera solo pude sobrevivir. Claro, Gracias por esto, porque esto también está habiendo mucho en las redes Mucho, y mucho. como dijo Andrea, trae mucha complejidad esto de los diagnósticos, porque en realidad no entramos a ver ese hambre, ¿sí? De ser visto, de ser, y esto se nota, ¿no? Hay tantos en nuestro sistema familiar que nacieron y que fueron, ¿no? No fueron agradados, no fueron vistos, no fueron amados, no fueron, no recibieron el soplo del afecto, ¿no? Sí, Entonces, también recordemos que en ese niño habita el 50% de ese narcisista, como dice ella, ¿no? O sea que cuando ve al hijo también tiene que ver a eso, entonces ese hijo también siente el rechazo de ella. claro, sí, si es Eleonora Linda, ahí estaba comentando algo sí, sobre su Ah, hermano. yo no sí, puedo Sí. leer nada. Ahí está, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí está, ¿no? Toda la vinculación y celebramos
que ella pueda hacer esa vinculación, porque ya comienza un despertar de conciencia, ¿no? En poder tejer, ¿no? Armar los puentes entre su propia historia y aquello que ve y lo que está experimentando ahora en el vínculo con su hijo, entre papá y mamá. Sí. A ver, necesito, no lo iba a hacer, pero es tan la necesidad que tiene el colectivo, que está sumamente metida en la historia de Wanda y Cardi, ¿ok? Ah, Entonces, porque no sé qué pasó ayer y hoy me estuvieron, entonces, a ver. Esto es importante. Si hay una historia de un papá y una mamá y sus hijas que tomó tanta fuerza en el colectivo, acá hay cosas a preguntarse cada persona que ve esa historia en la televisión. ¿Qué es? Primero, porque está el bando de Wanda y el bando de Icardi. Ya eso nos está mostrando que hay una descendencia, ¿sí? Porque además es toda gente joven, que está muy herida con lo que pasó con papá y mamá, ¿sí? Porque se está reflejando eso en tomo partido por la mujer, o tomo partido por el hombre, o tomo partido por la madre, o tomo partido por el padre. Entonces, ¿qué sigue ocurriendo? En el territorio del niño, las niñas que están adelante, que los descendientes siempre están delante de los padres, ¿sí? Esas niñas están no solamente con el papá y la mamá, sino que a nivel colectivo están siendo motín de guerra. Esto lo tenemos que ver, tenemos que hacernos responsables de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto muestra las heridas que vienen del sistema familiar de cada persona que toma partido en esta historia familiar, ¿sí? Entonces, es importante que esto lo veamos más allá de lo que pasa en la historia de Wanda, Icardi y sus hijas, ¿sí? Entonces, como va como en serie estos capítulos de si lo ven al padre, si no lo ven al padre, cómo se comporta la madre, bueno, entonces empieza a mirar qué habla de tu herida familiar, qué habla de lo que pasó entre mamá y papá, ¿sí? Porque nos remueve todo eso esta historia. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar, ya Isabela y, ¿cómo se llama la otra chiquita? Isabela y, No me va a salir ahora. bueno, dejan de estar en el medio de ese engranaje, ¿sí? ¿Cuántas de las personas que miran esta historia están mirando a las niñas? claro, ¿Cuántas? ¿Cuántas de todos los que estamos viendo la historia miran realmente a las niñas? total. ¿Sí? Entonces, entra a ver toda una sintomatología que ya va rozando a lo psiquiátrico. O sea, yo lo pongo porque ya lleva muchos meses esto. Entonces, reconozcamos que no estamos bien, que se nos muestra en la historia de ellos las heridas de nuestro sistema familiar y esta cosa que sigue todavía en mucha confrontación entre el padre y la madre, que lógicamente ambos muestran lo que está en el colectivo de todos, ¿eh? Ujú, ujú. Así es, así es. Bueno, habrá que, como muy bien marcaste, cuando algo se produce, se manifiesta de una manera tan mediática, interpela a la psicología del tiempo actual, de todos estos jóvenes, como dijiste, porque son gente joven. Entonces se está Sí, tocando acá a una generación presente, con una situación que también tiene exigencias a cómo se va a vincular en el futuro, con todo lo nuevo que viene, y entiendo de que esto está poniendo en el candelero cosas muy profundas para toda esa generación. Pero como siempre decimos también, no nos olvidemos bueno, que claramente tratemos de no perdernos tanto en el afuera, y podamos también recoger, lo que necesitemos sanar adentro. sí, sí, Coincido, sí. coincido, chicas. Sí, bueno, Coincido. tiene mucho que ver también con el tema que estamos tocando, ¿no? De niños y ¿no? La crisis en nuestros hijos que nos están mostrando, ¿no? Claro, 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 Sí. porque si no nos perdemos en el afuera y todas esas proyecciones también, se convierten en nuestra forma de pensamiento, ¿no?
Claro, exacto, exacto. Ujú. Pero bueno, bueno, acá dice Martina, bueno, les queremos agradecer toda la exposición, lo que fueron poniendo, porque fue trabajando mucho en ustedes todo lo que estamos hablando. Cris, no te puedo contestar porque no entiendo cuál es la pregunta que estás exponiendo, ¿sí? Pero bueno, acá Martina dice, tuve una hija con un hombre violento, tuve que sanar mucho, ella creció sin él, terminó preso por otra situación. Hoy sabe que él no estuvo porque no podía estar, pero lo entiende. Bueno, Martina, tal vez el gran trabajo que te invito, que yo lo sigo haciendo, sí, volvemos a este tema, ¿no? Dejo toda violencia que se expresa en una pareja, ¿sí? Es una violencia que está instalada en el sistema, en tu sistema familiar, Martina, ¿sí? Entonces, acá habría que mirar, ¿sí? A ese violento de tu sistema, a las víctimas de ese violento en tu sistema familiar. O sea, ¿para qué? Para poder mirar a un otro y decirle gracias, porque me viniste a mostrar aquello que tiene que sanar en mi sistema y en tu sistema. En el momento en que se encuentra víctima y victimario y hay una hija de esa víctima y ese victimario, ¿sí? Digamos, ahí se muestra una trilogía importante, padre, madre, ¿no? Hijo, en un círculo de violencia o en un triángulo de violencia. Bueno, ¿qué es lo que hay que trabajar ahí? Para Ujú. que ese hijo, ¿sí? Ya pueda representar la unidad, la La reunión reunión. y no la violencia, ¿sí? Ujú. Bueno, bueno, cuánto, muy profundo todo. Sí, todo muy... Es que lo que pasa también, chicas, estamos viviendo cuestiones muy, muy fuertes, ¿no? Total. Como humanidad. Entonces ya no podemos hablar tan, qué sé yo, diplomáticamente. O sea, Sí. realmente hay que empezar a decir las cosas como son, ¿no? Bueno, mira, Cris, ¿por qué no pensar que lo de Wanda es empatía como una persona como Wanda que tiene leucemia y no se victimiza? Bueno, Cris, esa es tu mirada, ¿sí? Wanda es una víctima y un victimario, como Icardi es una víctima y un victimario que ponen en las cuestiones no resueltas, lo no resuelto en los hijos, si no esto no llevaría a estos grados, ¿sí? Entonces, lógicamente que vos estás tomada por la historia de Wanda. Entonces, nada, fíjate ahí qué te viene a decir a vos, ¿sí? Porque no estás pudiendo ver la situación tal y como es. Estás viéndola desde tu herida. Esto me pasa, a ver, chicas, lo tengo que decir porque el otro día yo hice un podcast, bueno, yo no hice, me invitaron a un podcast donde yo vuelvo a contar algunas cosas de la historia y vuelven algunas personas a poner en mi historia una interpretación propia. Y Y sí. esa no fue mi historia, esa no fue mi realidad. Entonces, ¿qué nos pasa que seguimos, ¿no? Y especialmente esto nos pasa entre mujeres, porque no hubo un hombre que me dijera cosas terribles. Entonces, yo pregunto, ¿qué nos sigue pasando? Que no puedo mirar la historia del otro. No la, porque en el momento en que ya la empiezo a juzgar, a ningunear, a victimizarla más, porque no solamente me victimizan a mí, sino a todos los que formamos parte de esa historia familiar. Entonces, ¿qué nos pasa? Entonces reconozcamos que cuando estoy mirando una historia y empiezo, no le creo, y empiezo a meter lo personal y propio, ya dejé de estar en la historia de la otra persona. Ya Sí, sí, sí. dejé de estar. Pero bueno, los sesgos, viste, los velos de la realidad tienen que ver justamente con eso, ¿no? Donde, bueno, estás todo el tiempo bajo tu sistema de creencias, tus pensamientos, y es muy difícil la conexión. Ni siquiera se trata ya de empatía, porque empatía sería No, una emoción un poquito más elevada, donde yo empatizo con el dolor del otro. Ya ni pretendemos eso, sino de que
puedas reconocer de que, bueno, en cada uno de nosotros también habitan estos sesgos, estos velos de nuestros sistemas de creencias que están todo el tiempo interponiéndose en el vínculo con el otro, en la escucha con el otro, en el hacer con el otro. Y acá lo que nos libera es ganar un centímetro más en la ampliación de nuestra conciencia. Así que, bueno, Claro. de alguna manera las propuestas de las constelaciones o cualquier abordaje que te invite a ir a lo profundo tiene ese cometido, que no te quedes con lo chiquito de la comprensión que tenés actual, sino de que te amplíes, ¿no? Porque si no, lo que no hagas lo va a hacer una fuera por vos, imponiéndote una forma de pensamiento, un sistema de creencias y limitándote también que te quedes atrapado en una historia por ahí, que bueno, hay que aprender justamente a trascender el propio velo. Nadie se está escuchando. Sí, Y salir del bien y el mal, ¿no? Salir del bien Correcto. y el mal, sino desde la integración y la empatía es para todos. Yo no es que soy empático con uno y no con el otro. La Claro. empatía lo que hace es tener una mirada ampliada hacia la situación, como bien decía Gaby, real y la circunstancia primordial, que en este caso serían las niñas y los dolores de cada claro, pero ves, por ejemplo, que Cristina, ¿cómo me sorprendí que culpes a Wanda y defiendas a Mauro? O sea, Cristina, no, esa no soy yo. Ahí me estás poniendo tu sesgo. Pero bueno, quédate vos con esa idea no y solo es sesgo, tal vez escuchó un pedazo y no la no totalidad. importa. Y esto nos pasa No mucho. importa, Paula, si escuchó o no escuchó, no Bueno, escuchó sí. nada y estoy muy cansada de esto porque yo vengo con mi propia historia personal poniendo a los niños como superioridad, porque se lo merece, o sea, los niños necesitan ser mirados por los padres, por los abuelos, por los ambos sistemas como lo superior y lo más sagrado de la vida, porque está la vida siendo ahí para todos. Entonces, yo, discúlpenme, pero estoy como muy cansada. Estoy muy cansada porque llevo 30 años trabajando en esto y que me tocó vivirlo en mi propia historia familiar, ¿sí? Y yo no empecé que quién tiene la culpa acá, padre o madre, no. Como mamá, me obligué a mí misma, desde mi historia de mis padres, a los cuales les agradezco todo lo que me enseñaron, porque fue muy duro el divorcio de ellos en nosotros, sus hijos, que me enseñaron que había que poner en prioridad a los hijos. Entonces, Cristina, realmente me duele profundamente que digas esto porque vengo con 30 años tratando de que el universo de las leyes, el universo de los estados, el universo del colectivo, el universo del social, pueda poner un lugar, no, pueda crear ese territorio infancia donde el niño pueda estar protegido por los adultos. Por el momento esto no está siendo así, no está siendo así, y tomemos responsabilidad de esto. No está Muy bien. siendo. Los Estamos, niños no están siendo protegidos ni cuidados por los adultos. Adultos estados, adultos jueces, adultos médicos, adultos, porque esto nos lo mostró la situación de Lucio en la Argentina. Así que dejémonos de estar digamos, batiendo los huevos en la cocina y diciendo, mirá lo que dice Arias Uriburu. Hacete responsable de lo que dijiste recién, Cristina, y se lo digo a todas las personas que han dicho que yo he defendido a Icardi, nunca entendieron nada de mi historia, y ni de mí, ni de mi trabajo por los derechos de los niños. Y discúlpenme, chicas, pero ya es como que no puedo más, estoy como igual hubo un agotada del montón de tema. aplausos y estamos todos apoyándote, Gaby. Así Bueno, que era porque lo que ustedes son un quería amor, decirte. me acompañan hace años, ¿sí? Es más, me invitaron a hablar al Congreso, a la Cámara de Diputados este martes y lo voy a decir así como lo estoy diciendo ahora, porque los niños no pueden más, gente, y esto es responsabilidad de los adultos, ¿sí? Seguimos en esta campaña tremenda entre tirarle la culpa de uno al otro, entre el hombre y la mujer. ¿Y quiénes están en el medio de esto? Los niños. Entonces Correcto. hagámonos responsables de Ahí esto.
Por favor. Ahí está, Bueno, estamos volviendo al inicio, muy bien, que nos trajo acá hoy, que estábamos mirando ese caso tan difícil y que nos invita a mirar a los niños otra vez, ¿no? ¿Cómo volvimos otra vez a ese punto? Bueno, tiene que ver con eso y gracias por tu vehemencia, por tu energía, por Qué esa fuerza, Uriburu, qué fuerza. no, basta, Pero bueno, basta. Ya soy, además eh, ya soy ancestra, chicas, ustedes lo saben. En el momento que tengo una nieta, claro. ya, digamos, la diplomacia quedó en un sin lugar, filtro, la sin bondad, filtro. o sea, yo voy a seguir siendo en mi empatía, en mi bondad, en mi compasión, pero hay cosas que ya la infancia no puede más. Total. Entonces, por favor, adultos. Por favor, adultos, es tiempo de que cada adulto se responsabilice del horror que piensa, del horror que siente y de las ganas de hacer daño. Ahí Muy estamos, ahí bien. estamos. Entonces los esperamos a todos Mira el la lunes. Paula. Capricornio y Libra están viendo cómo cerramos No, esto. los esperamos a todos el lunes en este taller que se llama Hijos con conflictos, En crisis. en crisis. Decilo, Andrita, que a vos te Hijos sale en lindo. crisis, dolores que sanan, ¿eh? Estos son los dolores que vamos a estar sanando el día lunes a las 19 horas, hora argentina. Si estás en cualquier parte del mundo, podés tomar este taller. No se graba, así que sos muy bienvenido. Claro, y Así que es. sepan que todos van a constelar porque se hace una constelación donde cada uno va a poder ver aquello personal de sus hijos que quiera atraer y luego se abre un espacio para que con la frecuencia resultante se trabajen X determinados puntos. Sí, Pero todos tienen la oportunidad de poner su situación o su conflicto en el taller. sí. Ahí está el teléfono fijado, info del taller para los que están pidiendo info. Igualmente cuando quede grabado en el vivo, ahí se va a estar colocando. Chao, les mandamos un gran saludo y Paz y les amor. agradecemos la colaboración que están aportando en nuestra sociedad a Wanda, a Icardi, a Francesca y a Isabela, que ahora ya le pusimos, porque claramente están desde su historia familiar trabajando con algo muy complejo que está en el sistema colectivo de cada uno de nosotros. Así Es que, verdad. Cariños a la familia, Gaby, disfruta de la familia. así Feliz fin es. de para todos. Gracias, Gracias. igualmente, beso grande. Chao, chao.